Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Nicolás Gómez Núñez, profesor del curso de Metodología Cualitativa 2. En esta oportunidad los invito a conocer una perspectiva que va a trabajar sobre los productos objetivos de la interacción social humana como medios de acceso a su interioridad y particularidad psicosocial. Cuando tengan alguna duda, pueden escribirme a mi correo electrónico que se encuentra en la parte de abajo de la presentación. Y si es que quieren conocer algo más de lo que he hecho, de lo que puedo enseñar, también pueden visitar la página WordPress que aparece en este lugar. Para ingresar a los productos objetivos de la interacción social humana, vamos a plantearnos dos preguntas. Estas preguntas son: ¿qué son los productos objetivos de la interacción social y cómo pueden ser medidos medios de acceso a las particularidades psicosociales? Para elaborar una respuesta tentativa, a modo de hipótesis, voy a ocupar la bibliografía que se encuentra aquí abajo, es decir, el oficio del sociólogo, presupuestos epistemológicos de los autores Pierre Bourdieu, Jean Chambordon y Passeron. La primera posibilidad de respuesta que uno encuentra es que tú y yo nos transformamos en sujetos cada vez que ingresamos a interacciones. En esas interacciones, nosotros logramos convenciones, acuerdos con otras personas. Esas convenciones, que son inherentes a nuestros campos de acción, van a ser tratadas por las ciencias sociales como objetividades que van a cumplir la función de fijar nuestras expectativas, las cuales van a motivar la visión de futuro, o también van a participar en la construcción de sentidos. Y estos sentidos pueden ser atribuidos a las relaciones de amistad, al mercado de trabajo o a el diseño del mundo en donde nosotros nos encontramos. A continuación, la segunda posibilidad de respuesta amplía el lugar donde los sujetos se encuentran estableciendo la interacción. Esta segunda posibilidad supone que tú, yo y todos los que existimos en la vida cotidiana vamos a llevar a las interacciones, a los encuentros, nuestras historias que vienen de las condiciones materiales de vida. Es decir, no será lo mismo si yo soy un hombre santiaguino a si yo soy una mujer indígena. Si nos encontramos en una interacción, entonces cada cual va a aportar una subjetividad diferente, a veces muy distinta y a veces contradictoria. Además, cada uno de nosotros lleva a las interacciones aquellos rasgos, aquellas cualidades que provienen de nuestra posición social. Las posiciones sociales son una ubicación espacial en un diagrama que se elabora desde el poder. La construcción del poder no es solamente el uso legítimo de la violencia, no solamente arranca desde ahí, sino que tiene varios otros factores que permiten hacer jerarquías sociales. Entonces, esas jerarquías sociales distribuyen prestigio y distribuyen influencias. Por ejemplo, científico natural y científico social en el imaginario de la estructura de posiciones sociales no son lo mismo.
el trabajador asalariado y el universitario. El hecho de estos ejemplos y la consecuencia de ellos es para señalar que nosotros participamos en interacciones con nuestra subjetividad cargada de condiciones materiales de vida y arrastrando las historias de nuestras posiciones sociales. De esa manera producimos objetividades y esas objetividades definen los recorridos de nuestras expectativas y también, como no, condicionan, limitan los sentidos que le podemos atribuir a los futuros, a las relaciones sociales, por ejemplo las de amistad, o al mercado de trabajo. Otra consecuencia de esta segunda posibilidad de la respuesta es que los sujetos, es decir, tú y yo, habitamos vidas cotidianas. En esas vidas cotidianas, plagadas de objetividades, de convenciones inherentes a ellas, se encuentran los contenidos legítimos según la comunidad en la cual nosotros participamos. Por tanto, es muy posible que tú y yo pertenezcamos a vidas cotidianas en donde los contenidos legítimos, si los llegamos a arrastrar hacia otros espacios de nuestra existencia, puedan entrar en armonía, puedan ser complementarios, pero también pueden ser contradictorios y generar conflictos. Conflictos que van a tener consecuencias en la intersubjetividad y al interior de la construcción del sujeto. Ahora bien, vamos a sacar tres conclusiones de lo que hemos señalado. Primera conclusión. El conocimiento de las ciencias sociales se inicia desde un saber que es socialmente construido en la vida cotidiana y para tratarlo utiliza las expresiones o indicadores que se pueden observar y escuchar. Así conforma procedimientos combinando técnicas, herramientas y conceptos. Segunda conclusión, el científico o la científica social está mediado o pasa por las experiencias y solamente allí el conocimiento que él produce o que ella produce, es decir, el conocimiento científico, tiene una razón de ser, adquiere esa profundidad que da cuenta de la vida cotidiana donde tú y yo pensamos que existe el fenómeno que queremos indagar. Es decir, el científico o la científica social no puede quedar atada a la biblioteca, sino que tiene que ir a la experiencia. No cualquier experiencia, sino que la experiencia de aquellas personas que están experimentando el fenómeno de estudio. Tercera conclusión. La producción de conocimientos entonces usa la reflexión sobre qué es la realidad. También arriesga respuestas a esas preguntas o hipótesis. También elabora preguntas sobre los fenómenos, sobre las experiencias o sobre los hechos. Y establece procedimientos o metodologías. Y por supuesto, habitamos en una reflexión colectiva que se expresa en distintos grupos o comunidades científicas. Si quieres encontrar mayor información, te recomiendo que visites a Martínez Ríos los conceptos de conocimiento, epistemología y paradigma como base diferencial en la orientación metodológica del trabajo de grado en la revista Cinta de Moebio, número 25, que está en línea y de forma gratuita, pública y de calidad. Cuando juntamos la reflexión sobre qué es la realidad, más las hipótesis, más las preguntas sobre los fenómenos, las experiencias o los hechos, entonces tenemos la teoría. ¿Qué es eso que llamamos la teoría? Bueno, para el ramo en donde nosotros nos encontramos, que es metodología cualitativa, vamos a asumir que una teoría es un proceso reflexivo donde tú y yo
ponemos en tensión, en contradicción, en cuestionamiento las categorías que nombran los fenómenos sociales. Y reconocemos también las ausencias de saber que han tenido nuestros colegas o las ignorancias que tiene la comunidad científica sobre las interacciones que expresan los fenómenos sociales que queremos conocer. Y reconocemos las semejanzas en los comportamientos de las personas y las organizaciones según el fenómeno que estamos intentando comprender. Por ejemplo, un texto extraído por Pierre Bourdieu y sus amigos Champollion y Passeron en El oficio del sociólogo sobre Keynes, un economista político, en referencia a su definición de teoría. Keynes señala lo siguiente, comillas, la teoría económica no proporciona un cuerpo de conclusiones establecidas y de inmediato aplicables. Es un método más que una doctrina, un instrumento de la mente, una técnica del pensamiento que ayuda a quien esté dispuesto a sacar conclusiones correctas. Cierre comillas. Sería interesante entonces que nos preguntemos ¿cómo tocamos la teoría social? ¿Por qué no nos parece que ella sea un proceso? Y la respuesta la podemos encontrar en lo siguiente. Habitualmente se nos enseña la teoría social como si fuese un libro, es decir, algo externo a un conjunto de ejercicios. Y esa teoría tiene capítulos, es decir, estancos. Y tiene, por supuesto, conclusiones. Es decir, la teoría sería algo empaquetado que se inicia y cierra. También se nos enseña que la teoría y el proceso de reflexión queda en artículos científicos y dentro del artículo científico habrían dos capítulos que tienen la teoría. El capítulo conceptos o marco conceptual o marco teórico y el concepto conclusiones. Estos dos capítulos también tienen una expresión de estanco y nosotros nos formamos la idea de que la teoría es estática y que está dentro de un artículo. Cuando nosotros hacemos diseños de investigación, se nos enseña que el marco conceptual o el marco teórico contiene a la teoría y que sirve para hacer comparaciones. Pero en los tres ejemplos que hemos colocado, que son muy útiles para ordenar un conjunto de procedimientos de reflexión, impiden que veamos el procedimiento, el ejercicio que supone toda teoría. La teoría es entonces un proceso reflexivo que tiene como consecuencia el llegar a construir una narración escrita que se ubica en capítulos de libros, de artículos o de un diseño de investigación. A continuación, vamos a sostener que la analogía es una forma legítima para establecer un ejercicio reflexivo y, por tanto, la construcción de una teoría. Comillas. Para poder construir un objeto y al mismo tiempo saber construirlo, hay que ser conscientes de que todo objeto social, todo objeto científico, todo fenómeno científicamente construido, diríamos, es elaborado deliberadamente y metodológicamente o metódicamente. Y es preciso saber todo ello para preguntarse sobre las técnicas de construcción de los problemas que planteamos como objeto. Supongamos que tenemos un ejemplo, el uso ideal del tiempo. Entonces tenemos siempre un caso límite que es ficticio, no existe en la realidad. Y tenemos un caso ejemplo, que es un caso real, histórico, vivido por personas. Esa distancia entre el caso límite y el caso real o de ejemplo permite un juego de comparación en donde nosotros construimos una técnica que produce hipótesis, es decir, respuestas tentativas a las preguntas que nos vamos haciendo de por qué el uso del tiempo funciona de tal forma
en la realidad, cuando hipotéticamente, teóricamente, abstractamente podría funcionar de otra manera. Entonces, la analogía nos permite un ejercicio constante para producir hipótesis. Es un método, es una técnica. No es, en esencia, el método científico completo, sino que una parte de este método. Vamos a sostener a continuación que existe un ejemplo muy claro del uso de la analogía, que lo enseña el señor Max Weber, con los tipos ideales que tú y yo hemos leído en los inicios de nuestra formación. El señor Max Weber entonces supone, teóricamente, que hay personas que asignan a sus acciones fines y a esos fines le ligan, le atan medios. Entonces establecerían una acción racional con arreglo a fines. Y luego va a describir dos tipos ideales. Convengamos, como hemos dicho, que estos tipos ideales no existen en la realidad, pero nos permiten hacer el ejercicio de analogía para la construcción de hipótesis. Bien, ya estamos terminando. Estas cuestiones que son epistemológicas, es decir, de cómo vamos a construir nuestra experiencia científica y luego producir conocimiento, tienen 6 problemas. Todos ellos de suma importancia y por los cuales tú tienes que pasar y dar una respuesta. Estos 6 problemas son tratados por el racionalismo, el empirismo, la fenomenología y la hermenéutica. Y como buenos haces de luz, como quiere mostrar esta imagen, están siempre dando una respuesta a la definición de los conceptos científicos, a los problemas de construcción de las teorías, a la definición de qué es lo que será una ley, a la explicación científica y el uso de nuestros datos para justificarla, a las condiciones de las técnicas y de las herramientas y, por supuesto, a la historia externa de la ciencia, es decir, a las condiciones de uso del conocimiento científico que escapan a nuestras manos. Resumiendo, la metodología cualitativa ocupa el empirismo, la fenomenología y la hermenéutica. Cuando estamos parados en la hermenéutica, vamos a asumir que hay dos comunidades. Esta comunidad acá, que está a nuestra derecha, es la comunidad de las personas que experimentan el fenómeno que queremos conocer. Y esas personas tienen un método que les permite generar conocimiento. Entonces tienen hipótesis, tienen una teoría y tienen un procedimiento de técnicas y herramientas. Lo mismo nuestra comunidad científica, en donde aprendemos a un método o varios métodos, aprendemos a elaborar varias formas de hipótesis y, por supuesto, recorremos más de una teoría. La labor de la hermenéutica o de tu participación como investigador o investigadora es hacer un paso que vaya entre estas dos formas de producción de conocimiento. ¿Ya? No es tan difícil a realizarlo, pero se requiere preparación y en eso estamos. La fenomenología, por su parte, supone que nosotros viajamos hacia la experiencia de las personas y en ese viaje cambiamos nuestra actitud natural y nos predisponemos a ocupar una actitud de descubrimiento y de asombro de esta experiencia. Luego de haberla descrito y interpretado, volvemos con nuestra comprensión y la exponemos con las categorías o la negociación de las categorías o declarando la inconmensurabilidad de las categorías. Y el empirismo nos enseña que es factible partir desde las personas y recorrer su método y nuestro método con esas hipótesis hasta llegar a desarrollar
o plantear la teoría que hemos conocido. Habitualmente, esto es un método inductivo. Bien, para terminar, te dejo un trabajo práctico según estas preguntas. Recuerda, cada vez que tú termines un trabajo práctico, lo debes guardar porque puede ser utilizado para mejorar una calificación, para reemplazar una calificación, pero lo más importante, te ayuda a aprender y a conocer los detalles de tu propia forma de hacer conocimiento científico. No olvides nunca eso. Muchas gracias por tomar atención.